Buenos días, siendo las 9:22 de la mañana, empiezo la clase de Derecho Comercial. Específicamente hoy día vamos a hablar sobre gobierno corporativo en Chile después de la modificación de la ley OPA. Y además vamos a hablar sobre compliance y en la segunda hora vamos a hablar de, por lo menos, el contenido introductorio de sociedad por acciones o SPA, que es algo que nosotros hemos revisado y que ustedes además tenían textos que revisar en sus horas de trabajo autónomo. Aquí podemos hablar sobre gobiernos corporativos. Muchos de ustedes, algunos, ¿no?, que hicieron los trabajos, quienes efectivamente hicieron los trabajos, es decir, hicieron la investigación que eso conllevaba, me hablaron sobre lo que significaba el gobierno corporativo en Chile, lo que significaba el gobierno corporativo en el mundo, me hablaban sobre los principios de la OCDE y quizá dentro de lo que nosotros ya hemos conversado y lo que ustedes autónomamente descubrieron, se dieron cuenta que si bien nosotros tenemos desde 2000 un marco regulatorio que en efecto se ocupa de esta idea del gobierno corporativo y trata de regular en algún grado las OPAs en Chile, tiene un conflicto que finalmente nosotros en Chile hasta la actualidad no tenemos una verdadera regulación que se ocupe de a tener una especie de un manual de buenas prácticas corporativas, buenas prácticas de las empresas, que efectivamente entregue desde el Estado y desde el gobierno alguna guía efectiva y desde el legislativo alguna guía efectiva de estos principios de buena fe del gobierno corporativo. Cuando nosotros hablamos de gobierno corporativo, nosotros estamos hablando de este instrumento, esta institucionalidad interna de las empresas y de estas personas jurídicas, sociedades anónimas, todo, sociedad anónima en particular, también sociedades por acciones, en general las sociedades por capitales, que se refieren a cómo se toman las decisiones internas dentro de este tipo de formas sociales. Y en esta idea nosotros hablábamos del gobierno corporativo y dábamos algunos ejemplos en clases anteriores y también mencionábamos que una de las situaciones más complejas que nos encontrábamos en los gobiernos corporativos era la situación de las tomas de decisiones que tomaban el directorio, que muchas veces tenían dentro del mismo directorio representantes de estos socios mayoritarios, socios sectores de la sociedad que ya tienen gran cantidad de acciones y por tanto gran poder de decisión en una sociedad anónima. Y por otro lado, encontrábamos los socios minoritarios que muchas veces se veían afectados por las decisiones agresivas que se tomaban dentro del directorio, las decisiones agresivas que se tomaban también en esta idea del gobierno corporativo. Por eso es tan importante esta idea del gobierno corporativo y Chile decide modificar desde el año 2000 y todas las modificaciones que han ocurrido hasta ahora, 2021, precisamente para entregar una más y mejor regulación dentro de lo que es el derecho societario nacional, pero no como desde el punto de vista para el beneficio exclusivo de las personas jurídicas y empresas y además figuras sociales nacionales, sino también para mejorar nuestra posición como Estado de Chile frente a capitales externos que tengan un verdadero interés de poder participar en Chile con sus empresas o comprar acciones en nuestras empresas chilenas. ¿Por qué digo esto? Y esto tiene que ver también por qué nosotros modificamos como sugerencia, por supuesto, sugerencia en realidad, una sugerencia bastante fuerte por parte de la OCDE, tiene que ver con que los capitales externos de otros países más avanzados que nosotros desconfían mucho de invertir en Latinoamérica, particularmente porque en general nuestros marcos regulatorios no tienen una verdadera regulación de estos gobiernos corporativos y muchas veces se dan estos abusos de los socios mayoritarios y puede ser que estos capitales externos se encuentren en una situación, acá en Chile, de ser socios minoritarios. Como existe este nivel de desconfianza cuando nosotros estamos hablando de, en general, regulaciones latinoamericanas sobre materia de gobierno corporativo, es que en el año 2000 se decide cambiar esta legislación chilena a la ley de OPA y eventualmente hacer estas otras modificaciones que nosotros hemos conversado sobre mercado de valores y crear todas estas instituciones que lo que buscan es generar mayor confianza en nuestro mercado de valores, generar mayor confianza en las acciones que se adquieren en Chile por nuestras empresas y que la gente o las empresas extranjeras inviertan en Chile. Nosotros una economía que a todo esto, desde la modificación de la ley OPAS, generó de esta oferta pública de acciones, generó que en efecto en nuestra posición internacional mejorara y desde el año 2000-2005 las empresas extranjeras encontrarán que era más conveniente invertir en Chile que invertir en otros estados de Latinoamérica
que no tienen este tipo de legislaciones que regulan el gobierno corporativo interno de estas empresas. Nosotros veíamos como ejemplo, dentro de lo que nosotros revisábamos en clases pasadas, el caso de la adquisición por Endesa España de Endesa Chile. Yo les mencionaba que la Corte Suprema, incluso ante la falta de un marco regulatorio que se ocupara de esta venta agresiva de acciones, sin preocuparse del interés de estos socios minoritarios, es que se modifica la ley. Y por eso, en virtud de esta decisión que tuvo que tomar la Corte Suprema para de alguna manera compensar el daño que estos socios minoritarios habían hecho a estos socios minoritarios en cuanto a la baja en su valor de acciones para que fuera comprado por Endesa España, que aparte de esta castigo que se le dio a Endesa España por parte de la Corte Suprema, es que se decidió modificar la ley de oferta pública de acciones para, de alguna manera, porque todavía no de una forma perfecta o de mejor manera, regular estos principios que nosotros conversamos ahora. Es ahí como encontramos entonces esta idea del gobierno corporativo, que yo les decía que este sistema mediante el cual las empresas son dirigidas y controladas con una mayor efectividad y rendimiento de la organización, y su fin último es contribuir a la maximización del valor de esas compañías. Y en un horizonte, cuando nosotros hablamos de este tipo de regulaciones, estamos hablando a largo plazo. Porque otro punto importante a mencionar, cuando nosotros hablamos de gobiernos corporativos, cuando hablamos de compliance, porque varios de ustedes tuvieron dentro de su trabajo también que hablar de lo que era el compliance. El compliance se relaciona con esta idea de la mejora del gobierno corporativo en estas sociedades de capitales, como la sociedad anónima, la sociedad por acciones, donde las mismas empresas tienen unidades de compliance, donde lo que busca el compliance es hacer como una especie de plan de cumplimiento, que sería como una especie de traducción de lo que es el compliance. Y también dentro de las mismas empresas se generan estos manuales de buenas conductas corporativas, y las generan, bueno, puede ser porque las empresas tienen una buena intención con sus accionistas minoritarios, quieren ser más transparentes, su accionista mayoritario y así también su directorio, pero mayormente lo hacen porque recuerden, en sociedad anónima, sociedad por acciones, en general las sociedades de capitales, nosotros vemos que se transan acciones libres de este tipo de sociedades. La gente compra acciones en el mercado de valores, que es la bolsa de valores que nosotros conversábamos en clase. Para que se compre o para poder aumentar el valor de una acción, depende de la empresa de la que nosotros estemos hablando, pero también tiene que ver o puede influir sobre el valor, el interés que puedan tener diversas capitales, diversas personas individuales, diversas empresas en comprar esas acciones. Puede ocurrir que, y de hecho está comprobado dentro de diversos estudios al respecto, que las empresas que tienen estos planes de gobierno corporativo, las legislaciones nacionales que incorporan modificaciones como la que nosotros tenemos desde el año 2000, esta modificación de la ley OPA, y incorporan una mejor regulación de compliance interna de las propias empresas, mejoran el valor de las acciones, y no solo mejoran el valor de las acciones, sino que la gente está dispuesta, gente me refiero en general, es decir, quien pueda comprar acciones, a comprar acciones en ese tipo de formas sociales. Es decir, prefiere pagar incluso, y decimos un estudio en particular, hasta un 30% más de valor de una acción de una empresa que tiene un gobierno corporativo bien regulado en el marco regulatorio nacional. Por dar ejemplos de ello, podemos encontrar los países europeos, que la gran mayoría, incluso también los países nórdicos, que tienen buena regulación de esta idea del gobierno corporativo interno y regulación por parte del Estado de cómo operan las empresas. Como da una mejor confianza, quienes adquieren acciones prefieren incluso pagar hasta un 30% más por ese tipo de acciones. Entonces, porque, nuevamente, el tomar decisiones como crear un marco regulatorio más estricto de cómo regular la ley de oferta pública de acciones, como así también generar todo un manual de buenas conductas y buenas prácticas de empresas de este tipo, son costos internos que tiene que asumir la empresa y también el Estado de crear toda esta institucionalidad, toda esta regulación para mejorar nuestra posición ante el mercado internacional. Y esto tiene que ver con lo que hemos conversado desde la primera clase sobre cómo el derecho mercantil, el derecho comercial, tiene esta especial característica que no solo basta con la forma en que nosotros regulamos nuestras conductas de forma interna, sino que además a nosotros nos debe ocupar de qué forma se regula a nivel internacional. Y recuerden también que, bueno, estas modificaciones internas que nosotros realizamos a nuestro marco regulatorio y además la incorporación del compliance
no solo tiene que ver con nuestra decisión interna, sino también por la guía y principios generales sobre oferta pública de acciones y sobre lo que significa un buen gobierno corporativo de la OCDE, y además la misma modificación que tuvo que realizar, o una modificación muy similar que por supuesto realizó anteriormente el marco normativo norteamericano, que yo les he mencionado también en clases anteriores, especialmente sobre derechos societarios, gobiernos corporativos, es el marco regulatorio que Chile por lo menos pareciera seguir. Es ahí donde nosotros entendemos cómo se genera esta modificación, cuál es el fin de esta modificación, y además nosotros vemos que yo les mencionaba que esto mejora nuestra posición con el resto de estados latinoamericanos que están bastante más atrasados que nosotros, porque nosotros ya estamos atrasados en esa regulación de por lo menos buenas prácticas y de llamar capitales extranjeros, porque también internamente se nos hace creer que una mejor regulación, una mayor regulación de los gobiernos corporativos va a afectar nuestro sistema económico o va a desincentivar los grandes capitales. Falso. La mejora en los gobiernos corporativos lo que va a hacer es precisamente atraer los capitales extranjeros, y quizás los capitales que van a ser un poquito más golpeados son los grandes capitales nacionales, que son los que han abusado un poquito de esta figura y quizás por eso han amasado esos montos que tienen hasta ahora, ¿no? Independiente de ello, independiente de que nosotros tenemos toda esta modificación en la ley OPAS, como les mencionaba, aún ya al 2021, no podemos decir que hayamos todavía nivelado nuestra regulación sobre problemas de gobierno corporativo al nivel de los otros estados de la OCDE o de estados más avanzados en regulación. Y se podría decir que estamos, si bien avanzando en ese punto, estamos como cercanos a lo que están haciendo los países asiáticos en general, también guiados por la OCDE, para mejorar un sistema que todavía es un poquito no solo libre, sino que abusa de la posición de los socios minoritarios, y que tenía que ver con lo que hablábamos en la última clase que tuvimos, con respecto a lo que se hablaba como esta especie de democracia interna que se daba en las sociedades anónimas, particularmente las que más a nosotros nos generan problemas, las sociedades anónimas abiertas, problemas en gobiernos corporativos, porque sociedades anónimas cerradas, como nosotros ya hemos conversado, en general son sociedades de carácter familiar, y que la venta de acciones de carácter excepcional no es algo que nosotros realicemos de forma natural, como generalmente sucede en la sociedad anónima. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, profe, bueno. Buenos días, Dani. Bueno, qué bueno ver. Ya. Continúo entonces sobre esta idea del gobierno corporativo que les mencionaba, para darles un concepto un poquito más específico. El gobierno corporativo es un concepto que tiene relación con la forma en que las empresas son dirigidas y controladas, y esto incluye los conflictos de interés que se dan entre quienes ejercen el control, que nosotros hemos conversado en clases anteriores, que son los que nosotros podemos llamar agentes, y que poseen propiedad. Cuando hablamos de propiedad hablamos de estos socios principales, y que si bien esta calificación es más o menos, uno podría decir, al 2000, relativamente nueva en la literatura legal, doctrinaria, pero quizá muchos de ustedes que realizaron trabajo y que particularmente hablaron sobre este tema pudieron ver que hemos avanzado bastante más sobre este concepto, ha tenido gran relevancia en distintos ámbitos de las empresas, que este concepto que yo les mencionaba, que si bien no es coincidente con hablar de forma social, no es coincidente con el término sociedades, que también muchos de ustedes en sus trabajos disponían de mucho tiempo de decirme qué era la sociedad, la clasificación de la sociedad. El concepto de sociedad, cuando yo les pregunto el concepto de sociedad, yo no espero que me hablen del artículo 2053 del Código Civil, o si lo hacen, lo tienen que hacer desde un punto de vista crítico, porque el artículo 2053 del Código Civil, y por ello aquí estamos ante derecho privado especial y no derecho privado general, es bastante básico cuando nosotros hablamos, y tiene bastantes errores o problemas que nosotros podemos hacer de forma crítica con respecto a esa definición. Entonces no es una muy buena definición que puedan dar. Y eso tiene que ver con lo que les estoy hablando ahora, como con este gran concepto de sociedades de capitales, y cuando ya hablamos de un concepto de sociedad que trasciende al interés meramente de un Estado particular tan pequeñito como Chile, sino que hablamos a un concepto de sociedad para todos los demás estados, y de la importancia, cuando hablamos también algunos, y algunas de ustedes también me lo mencionaron, cuando hablamos ya no de un derecho mercantil solamente exclusivamente chileno o exclusivamente latinoamericano, sino incluyendo también un concepto
de las transnacionales, es decir, empresas que ya ni siquiera tienen domicilio particular en un estado en particular, sino en muchos estados. Sí, siquiera, que también algunos me lo mencionaron, que empecemos a hablar de las nuevas formas sociales o de las nuevas estructuras comerciales, como empresas como Spotify, donde si bien tienen domicilio particular en algún estado, en general existen casi completamente en esta vía digital. Y así como esta idea del gobierno corporativo, como se lo mencionaba, ha generado interés para el ámbito de las empresas, pero cuando hablamos de gobierno corporativo, ya no exclusivamente como decisión de las empresas en particular, sino como una decisión de los estados. Los estados que deciden reglamentar a través de legislaciones especiales este tipo de regulación de los gobiernos corporativos. Es decir, el Estado, a través, por supuesto, del Poder Legislativo, en la generación de una nueva ley, se preocupa de crear un marco regulatorio para que las empresas cumplan con este marco regulatorio específico que es el gobierno corporativo. Cuando nosotros hablamos de compliance, por otro lado, estamos hablando de esta decisión interna que hacen las empresas independiente de el marco regulatorio en el que se encuentran, donde lo que buscan es transparentar la forma en que están actuando, como así también prevenir cualquier posibilidad de daño eventual que pudiera generar esa empresa, y por lo mismo, como les mencionaba, también incorporan dentro de esta compliance, esta especie de planificación que hace interna la empresa y de plan regulador interno que hace la empresa, también se ocupan también de estas ideas de buenas prácticas. Recuerden que cuando yo hablo de estas códigos de conducta, buenas prácticas, se regula o se habla también desde la ética, que es algo que también nosotros hemos conversado, particularmente cuando hablábamos de la revisión de los trabajos, la ética, cómo actúan estos grandes capitales en Chile y cómo actúan los grandes capitales en Chile, particularmente estos socios agentes, estos socios principales, y cómo actúa el directorio en la toma de decisiones y cómo se considera el voto o cómo votan los diversos accionistas. Y esto también tiene que ver con otra cosa que muchos de ustedes me mencionaron, que es un principio que en Chile nosotros todavía tenemos como un poquito afectado, que es este principio de una acción, un voto. Es decir, si yo tengo una acción, esa acción valga un voto en particular, porque existen acciones que valen menos de un voto. Entonces, esas acciones menos privilegiadas también quedan en una circunstancia bastante más proclive a ser afectadas por las decisiones que puedan tomar estos socios principales o agentes que tienen ya un control sobre esta empresa en particular. Y estas ideas de estos códigos de buenas prácticas, que vuelvo a reiterar, en Chile al 2021 nosotros no tenemos una reglamentación específica que se ocupe de estas buenas prácticas, independientes de los compliance internos que tengan las empresas o los grandes conglomerados económicos. Se requiere, y es una sugerencia de la misma OCDE, y es lo que han hecho otros estados bastante más avanzados que nosotros, en materias de gobierno corporativo, en materias de sociedades por acciones, sociedades anónimas de esta entidad, y que da esta confianza internacional, donde yo les decía que se llaman estos capitales extranjeros, lejos de desincentivarlos, hasta el día de hoy nosotros todavía no tenemos este manual de buenas prácticas o una ley que nos indique cuáles serían estas normativas internas que tienen que cumplir. Esto lo puede ver de distintos puntos de vista. Les puedo indicar que al año 2000 la generación de esta ley OPAS y de gobiernos corporativos generó mucha discusión desde las empresas chilenas o desde las capitales que se encontraban en Chile y las sociedades anónimas chilenas, al punto que tuvo que crearse un artículo transitorio dentro de la ley OPAS hasta creo que era el año 2003 o 2005, donde los socios mayoritarios conservaban, si se acogían a este artículo transitorio, y todos de hecho se acogieron a este artículo transitorio al 2005, donde podían todavía conservar la posibilidad de vender sus acciones sin preguntarle a los socios minoritarios. Entonces, esta confianza que se generó en el mercado chileno, en la ley de oferta pública de acciones y en las empresas chilenas, tuvo como un punto bastante complejo con respecto a este artículo transitorio, porque ahí como que hubo un poquito de desconfianza, porque en general todas las empresas lo que hicieron fue acogerse ese artículo transitorio y implicó que por lo menos hasta el 2005 todavía existía la posibilidad que los accionistas minoritarios fueran afectados por estas decisiones que podían tomar estos socios gestores o estos socios principales con apoyo del directorio en estas sociedades anónimas. Y es así como uno puede destacar dentro de esta ley de OPA, de esta modificación a estos gobiernos corporativos y a la venta de acciones que nosotros tenemos,
se buscó como cambio principal por esta ley el orientar a establecer una mejor calidad de información entregada por las empresas, la constitución de comités de auditoría al interior de las sociedades anónimas abiertas y la modernización de los estándares de supervisión y la regulación de la oferta pública de acciones, de adquisición de acciones. Es algo que nosotros hemos conversado, también conversamos sobre este punto de desconfianza que existe con respecto a la información que entregan las empresas, y no solo que exista como una desconfianza por parte de la mayoría de las personas, sino también tiene que ver con las malas prácticas que han tenido las empresas, no solo con respecto particular a esta democracia interna de la sociedad respecto de estos socios gestores principales y los socios minoritarios, sino también a las decisiones que toman las diversas empresas y cómo afectan a nuestra economía, cómo afectan a los consumidores y a las consumidoras, que ha generado toda esta desconfianza que nosotros tenemos sobre cómo estas empresas. Yo incluso les agregué dentro de los contenidos que ustedes tenían que revisar una clase donde un profesor comenta sobre esta misma que estamos comentando nosotros hoy día y que hace una crítica o nos comenta sobre esta idea de, como de él lo ve desde el punto de vista de la empresa y dice como que lo que tienen que hacer las empresas es transparentar como las buenas decisiones y buenas prácticas, que este profesor es un profesor de la Universidad Católica, especialista en esta materia, y él lo ve como desde el punto de vista de la empresa. Entonces dice que las empresas tienen que transparentar las medidas que han tomado internamente para mejorar estas buenas prácticas y gobiernos corporativos, para que la gente conozca como las decisiones que toman beneficiosas para la sociedad en general y también para los socios minoritarios por parte de estos socios gestores. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, nosotros, como sin pensar desde la desconfianza hacia la empresa, podemos pensar que la empresa lo que tiene que hacer es transparentar las cosas que hace bien, bueno, y mejorar aquellas cosas que no está haciendo tan bien. Y eso tiene que ver, uno puede pensarlo desde el punto de vista, si lo veo desde el compliance, de la decisión interna que va a tomar la empresa para mejorar el valor de su acción, o si lo veo desde el punto de vista de mejor y más regulación, yo tengo que ver desde el punto de vista de la legislación interna, marco regulatorio nacional, que se ocupa de este tema y cómo mejora la información que entrega a la comunidad en general y la información que entrega particularmente a los socios que no tienen este poder de control sobre la sociedad. Por esta, primero, uno, el nivel de confianza que va a tener la comunidad en general en esta empresa que cumple, que tiene un buen programa de compliance y que cumple con el marco regulatorio que regula los gobiernos corporativos, como así también los socios dentro, minoritarios de esta empresa, tengan acceso libre a esta información. También algunas de las cosas que me mencionaron algunos de ustedes en sus trabajos, de una manera exitosa, una de las formas que se mejora a través de una de las últimas modificaciones es que, de la ley de sociedad anónima, es que la forma de constitución de la sociedad anónima, la información de la sociedad anónima, toda debe encontrarse en las plataformas digitales web de la sociedad anónima. Es decir, tanto nosotros podemos acceder a esa información como así también los socios minoritarios. Es decir, mejorar en clave de transparencia de estas empresas. Desde el punto de vista que yo le mencionaba como de este video de YouTube, donde el profesor dice que, y esto lo habla como desde la crisis del 2019, donde también habla desde lo que ocurrió en el 2019, el estallido social, también lo incorpora como a esta, es cierto, a esta desconfianza que existe con cómo gestionan las empresas nacionales, tanto cuando hablamos del gobierno corporativo, cuando hablamos también de si efectivamente tienen programas de compliance. Y de hecho, esta noción del compliance, si bien yo puedo decir que existe ya hace unos 10 años, 5 años, se podría decir que ha explotado como un tema interno nacional desde el 2019 en adelante. Es decir, las empresas, también por el estallido social, buscan mejorar la forma en que la gran mayoría de las personas percibimos cómo actúan las y los empresarios, como concepto, ¿no? Y cuando hablamos de las y los empresarios, pensemos también las sociedades comerciales, por este efecto que tiene esta idea. Les mencionaba también que desde el punto de vista de nuestro marco regulatorio desde el 2000, los analistas internacionales consideran que nuestro Estado, Chile, en relación al resto de los estados latinoamericanos, tiene como las mejores prácticas en Latinoamérica desde el 2000. Lo que es sí exitoso y es algo bueno, pero también tenemos que pensar que no es mucha exigencia compararnos con Latinoamérica, con el resto de estados latinoamericanos, si hablamos desde el punto de vista de gobiernos corporativos. Porque la gran mayoría de los estados latinoamericanos, desde el año 70 en adelante, 70 y tanto, 80 y tanto en adelante, lo que hicieron fue generar marcos regulatorios donde la presencia del Estado tuvo como menor
injerencia en cómo actuaban los privados, confiando en este principio de la libre competencia y cómo la libre competencia iba a mejorar, iba a generar bienestar social para la gran mayoría de las personas y para la gran mayoría de empresas, socios mayoritarios, etcétera, minoritarios, perdón, y etcétera. Lo que ha ocurrido, que nosotros podemos ver, y esto Latinoamérica, piensa, no solamente Chile, sino todos los estados latinoamericanos en general hicieron eso. Es decir, lo que hicieron fue liberar de mayor regulación interna y dejar que el mercado se autorregulara. Lo que ocurrió en los 90, lo que ocurrió en el 2000 en adelante, nos hace ver que esto sí bien tuvo algunos efectos positivos, que decimos económicamente, en particular en Chile, sobre todo desde los 90 en adelante, con algún decrecimiento hacia finales de los 90 y ya bajando un poquito más del 2000 en adelante, y con mayor bajando desde el 2011 en adelante hasta ahora, o sea, incluso ese modelo ya iba decayendo, ha generado que, en virtud de los abusos que cometían estos socios directivos, de estos socios mayoritarios, de estos socios agentes, que afectaban a los socios minoritarios, entonces se tiene que mejorar el marco regulatorio. Entonces, decir que nosotros éramos somos el mejor marco regulatorio latinoamericano, sí, pero también compararnos, nos estamos comparando como con algo bastante bajo en realidad, en relación a los otros estados que se encuentran en la OCDE, y recuerden que en esta, yo les menciono mucho a la OCDE, pero esta organización que se ocupa de estos principios comerciales, económicos, que son internacionales, hay muy pocos estados latinoamericanos que son parte de la OCDE, para que se hagan una idea. Y aquí nosotros nos costó también mucho ser parte de la OCDE. Pero se ve como un avance que nosotros mejoremos nuestra regulación del gobierno corporativo y que mejoremos también cómo nosotros hacíamos esta oferta pública de acciones. Otro punto importante cuando yo hablo de oferta pública de acciones, recuerden que yo siempre les menciono que nosotros somos una plataforma de negocios para otros capitales extranjeros, por tanto, en general, estamos mejorando nuestros marcos regulatorios para llamar capitales extranjeros a invertir en Chile, porque somos una economía pequeñita, y además no solo somos una economía pequeñita, sino que también somos extremadamente dependientes, y además tenemos otro problema que no hemos avanzado como en la generación no solamente de que terceros puedan extraer y pagarnos por extraer materia prima en Chile, o empresas nacionales que también lo hacen, como Codelco, sino también producir de aquello que nosotros se extrae de nuestro territorio, ¿no? Que actualmente es fuertemente el cobre, eventualmente va a ser fuertemente el litio, ¿no? Entonces, es mejorar hasta pasar a la siguiente etapa como de crecimiento económico. Entonces, también eso nos hace que tengamos una economía un poquito compleja o afectada por los capitales extranjeros. ¿Por qué menciono esto? Porque les mencionaba hace un rato que la modificación que nosotros hacemos a los gobiernos corporativos de forma interna en Chile se deriva o se copia se reacciona a lo que ocurrió en Estados Unidos. Estados Unidos tenía también, desde los años 70, 60, antes que nosotros, una liberalización total de este tipo de gobierno corporativo con la menor injerencia por parte del Estado, porque en el modelo liberal o neoliberal existe mucha desconfianza de esta intervención que pudiera tener el Estado y se cree mucho sobre esta idea de la mano invisible como principio general, es decir, que no se requiere tanta regulación porque si yo permito que los agentes compitan libremente, en el mercado se autorregula, ese es el principio. La realidad nos dijo, en virtud de lo que nosotros conocemos como las fallas de mercado, es decir, aquellos fenómenos que afectan este modelo de la libre competencia, este modelo de la libre competencia, libre mercado, estas fallas que se generan, que nosotros vamos viendo, por dar un ejemplo de fallas en el caso, para que se hagan familiares de este tema, por ejemplo, la colusión. La colusión sería, o los ilícitos anticompetitivos en general, serían ejemplos de fallas de mercado, las externalidades son ejemplos de fallas de mercado, puedo citar muchas, ¿no? Nos dan a entender que entonces esta idea de liberar todo y que no tenga tanta regulación, porque solo se autorregula, en los 90, por lo menos en Estados Unidos, con los grandes abusos que se cometieron por grandes capitales y por grandes empresas que afectaron a socios minoritarios, genera esta ola de modificaciones donde incluso el modelo norteamericano lo que vino a hacer es generar más y mejor regulación. Entonces ahí ustedes se dan cuenta como incluso este modelo, que era un modelo liberalizador, que se replicó en general por toda Latinoamérica, se modificó y hay mayor regulación y cada vez mayor regulación para tratar de restringir aquellos abusos que pudieran cometer estos grandes capitales, porque estos abusos que pudieran cometer podrían afectar a la sociedad en general. Ese es el concepto general. Y también si lo vemos solamente desde el punto del gobierno corporativo, va a afectar a los socios minoritarios. Y se los digo porque les mencionaba hace un rato que nosotros somos una economía dependiente.
Entonces, muchas veces nuestros capitales son socios minoritarios en Estados Unidos. Por eso los menciono. Porque los abusos que se cometían en Estados Unidos por los grandes capitales que afectaban a socios minoritarios, estos socios minoritarios eran chilenos, grandes empresas chilenas, porque recuerden que cuando yo hablo de accionistas de una sociedad, me puedo referir tanto a personas naturales como también me puedo referir a otra persona jurídica que tiene acciones dentro de esta persona jurídica social, sociedad anónima. Muchas veces ocurría que nuestras empresas nacionales habían comprado acciones en el extranjero y en el extranjero eran socios minoritarios, se daban estos abusos de gobierno corporativo en Estados Unidos y generaba conflictos graves en nuestros capitales acá en Chile. Es decir, estas economías interconectadas. Por lo mismo, la OCDE lo que busca hacer es generar estos principios, fundamentos del gobierno corporativo para que ojalá la gran mayoría de legislaciones mercantiles, latinoamericanas, norteamericanas del mundo, compartan estos principios del gobierno corporativo e incorporen estas buenas prácticas. Idealmente, lo que también nos sugiere la OCDE, que generemos este manual de buenas prácticas que nosotros todavía no generamos y creo que no terminé la idea antes. Todavía no generamos porque existe mucha resistencia por parte de nuestro empresariado y existe mucha resistencia por parte de ciertos representantes de este empresariado que desconfían de esta regulación, más y mejor regulación del gobierno corporativo. Y quieren, lo que tratan de ofrecer como para tratar de visibilizar lo que hacen de forma interna es esta generación de los planes de compliance, de cumplimiento, ¿no? De decir, no se preocupe usted de mostrarme el marco regulatorio, yo ofrezco esto de forma voluntaria. Por eso que también crece tanto el compliance como tratando de buscar que no se endurezca aún más el marco regulatorio nacional, ¿no? Esa es la idea. También muchos de ustedes dentro de su trabajo, sea que trataran sobre ese tema o porque lo incorporaban porque eran temas conexos, me hablaban de lo que era el lanzamiento del velo corporativo, que también tiene que ver con esta idea del gobierno corporativo y también tiene que ver con el compliance, y se refiere a nosotros poder desde, porque también tiene que ver con esta desconfianza que existe con las sociedades anónimas, las sociedades de capitales, de nosotros conocer quiénes son las personas que están detrás de una sociedad anónima en particular, quiénes son los directivos de la sociedad anónima y quiénes son los grandes capitales que se encuentran y toman decisiones detrás de esta sociedad anónima. Entonces, el alzamiento del velo corporativo tiene que ver con cuando nosotros buscamos la responsabilidad civil, la responsabilidad penal de estos socios que toman decisiones en esta sociedad. También nuestra legislación ha sufrido modificaciones buscando mejorar esta idea del alzamiento del velo corporativo. También nuestra legislación lo hace, como ya lo hizo la legislación norteamericana. Esa es como una reacción. Les decía entonces que el gobierno corporativo, entonces, este sistema mediante el cual las empresas son dirigidas, controladas, para contribuir a la efectividad y rendimiento de la organización. ¿Sus objetivos cuáles son? Los objetivos de esta idea del gobierno corporativo. Velar por la transparencia, como les mencionaba hace un rato, cuando les hablaba incluso de los manuales de buenas conductas y de buenas prácticas, y cuando les hablaba del lanzamiento del velo corporativo. Permitir el conocimiento de cómo los directivos gestionan los recursos, porque la desconfianza que existe todavía en el marco regulatorio que tenemos actualmente es que nuestros directivos muchas veces representan los intereses de los socios sectores o de los socios directivos y eso afecta a los socios minoritarios. Y si afecta a la sociedad en su general, me refiero, cuando hablo de sociedad, todo esto también por otros trabajos, en general me estoy refiriendo a la forma social y en este particular cuando hablo de sociedades de capitales, me estoy refiriendo a la sociedad anónima abierta, ¿no? No me hablo de sociedad en general, salvo que hable de bienestar social de forma excepcional como una consecuencia de este marco regulatorio, pero no es el objetivo de esta cátedra. Y además, proveer de instrumentos de resolución de conflictos de interés entre los distintos grupos que conforman este gobierno corporativo y también busca el logro de equilibrios al interior del sistema. Lo que les mencionaba como el gran defecto que tenía nuestro marco regulatorio el año 2000 y que todavía tiene hasta el día de hoy en algún grado, es decir, lo que busca es equilibrar de alguna forma el poder de negociación que tienen dentro de la sociedad los socios minoritarios. Y que incluso dentro de esta misma ley permite que los socios minoritarios, si consideran que alguna decisión que está tomando el gobierno corporativo, si alguna decisión que está tomando el directorio, alguna decisión que están tomando los socios sectores, directores, pudiera, dentro de lo que es como la justicia, si logran un 10%
de todo el capital de esta sociedad anónima abierta, perseguir la responsabilidad del directorio con respecto a alguna decisión en particular. Lo pueden hacer a través de tribunales de justicia. También tiene sus efectos en cuanto a lo que también ocurre con las grandes empresas o grandes sociedades anónimas en Chile y en el mundo, es que las acciones, cuando hablamos de grandes empresas, están muy dispersas. Y hablamos de grandes capitales, entonces hablar de un 10% de socios minoritarios, o sí, un 10% que representa el capital de esta sociedad, de estos socios minoritarios, es difícil de reunir. Entonces, si bien uno puede decir 10% no es tanto, en la cantidad de atomización de las acciones y dispersión de las acciones, hace difícil que se produzca esta reunión del 10%. Pero por último existe la posibilidad, cosa que antes ni siquiera existía esta posibilidad, y lo que busca es el logro de estos equilibrios al interior del sistema. Estos equilibrios al interior del sistema, siempre cuando hablamos, y eso tiene que ver también como hasta cuando lo vemos desde el punto de vista desde el sistema democrático, ¿no? No todos los socios son iguales. Entonces nosotros empezamos desde un principio de que no son iguales. Siempre van a haber socios que tienen una mejor posición, que son los socios que generaron esta sociedad, y los socios que tienen propiedades en esa sociedad en particular, por sobre quienes quizá compran acciones dentro de esta sociedad. Siempre va a existir esa diferencia. Lo que busca el gobierno corporativo como regulación interna del Estado, o en su caso, el compliance como regulación propia de esta empresa que busca mejorar su gobierno corporativo interno, siempre independiente de ello, va a haber una diferencia entre los accionistas. Lo que quizá pueden hacer es transparentar sus decisiones y tratar de lograr algún equilibrio para que los socios minoritarios no sean o se sientan afectados por las decisiones que se tomen dentro de la sociedad, y a la vez también tiene que ver con esta idea de la ética de quienes están a cargo, son socios gestores, socios directores y socios principales de esta sociedad anónima. Las decisiones que tomen también las tomen no solamente pensando en su interés económico, sino también en el interés económico de la empresa como un total, lo que necesariamente también trae incorporado contar con los votos de los socios minoritarios. Eso es lo que busca lograr como un equilibrio, para que no se afecte en general a la comunidad y a los inversionistas y financistas. Y también otro punto importante que no se los he mencionado, cuando hablamos de sistema de gobierno corporativo, decía que busca proteger a estos socios minoritarios, pero también busca proteger a otros que se llaman los stakeholders. Y cuando hablamos de los stakeholders, nos estamos refiriendo a diversas personas que se les paga en acciones de esta sociedad. En general son trabajadores de esta sociedad, que esta sociedad, aparte de pagarles un sueldo, también les paga con acciones de esta sociedad. Y los stakeholders tienen una situación desde el modelo norteamericano más mermada que, por supuesto, los socios principales, socios directivos, porque no son socios que hayan generado esta sociedad, ni tampoco hayan comprado acciones, sino que se les paga en forma de acciones. Entonces, también ahí, por esta forma un poco confusa, porque no es exclusiva de interés de carácter privado, sino también ya casi de interés público en cuanto a la protección de las y los trabajadores, es que también nosotros tenemos que mejorar el gobierno corporativo, porque a estos trabajadores se les está pagando parte de su sueldo con forma de acciones. Entonces, por lo mismo también tenemos que preocuparnos de que este pago a través de forma de acciones no venga a mermar los derechos de esos trabajadores, porque eventualmente es una decisión que van a tomar el gobierno corporativo, que va a tomar el gobierno directivo con el visado de los socios gestores y los socios principales, puede afectar a estos stakeholders que en sí mismos son, podrían ser trabajadores de esta empresa en particular. Entonces, por eso que se van cruzando estos temas que en un principio nosotros podríamos pensar que son exclusivamente temas de interés privado y exclusivamente temas de interés de una empresa. Ya han crecido tanto el concepto de empresa y nos encontramos esto de las transnacionales, que ya cómo se regula el gobierno corporativo no solo interesa a esa empresa, sino que también interesa a la sociedad. Ya. Y ahí es donde nosotros vamos, y eso les mencionaba yo con respecto a las consecuencias que también podía tener el que nosotros mejoremos los gobiernos corporativos e incorporemos planes de compliance. Como una primera consecuencia va a ser que, el generar una mejor regulación en gobiernos corporativos, desde la empresa, generar un mejor plan de compliance, va a tener consecuencias no en el corto plazo, sino en el largo plazo, y a la vez va a aumentar los costos de esas acciones por los costos en los que debe incurrir esta empresa para
mejorar la democracia interna de cómo toma sus decisiones, y por otro lado, los costos que va a tener que realizar para proponer estos planes de cumplimiento cuando hablamos de compliance. Esto va a tener entonces mayor o esta alza en el valor de las acciones, y si nosotros lo hablamos desde un punto de vista del principio de la libre competencia, en un principio, quizá yo como accionista minoritario, lo que voy a preferir es aquella acción que es de menor valor por sobre aquella acción que es de menor valor. Les mencionaba hace un rato que debido a los abusos que se han cometido a nivel internacional de esta idea de los gobiernos corporativos, es que nosotros nos encontramos ante la necesidad de mejorar los marcos regulatorios y los capitales externos, sea de personas naturales como así también de empresas externas que tienen grandes capitales para comprar acciones en Chile, lo van a hacer e incluso van a estar dispuestos a pagar un mayor valor de una acción, incluso un 30% más del valor que tiene sin estos gobiernos corporativos. ¿Por qué? Porque tiene mayor seguridad de que lo que no va a ocurrir es que, porque esto podría ocurrir cuando nosotros no tenemos esta idea del gobierno corporativo, podría ocurrir que en empresas nacionales, sin esta ley que nosotros estamos hablando ahora, los socios directivos, los socios gestores y los socios principales que tienen control en la sociedad anónima abierta, pudieran fijar precios de transferencia de las transacciones de la empresa con clientes o proveedores que eventualmente podrían estar relacionados a precios que no se ajustan a las condiciones de mercado. Es decir, que yo fuera socia gestora de una sociedad anónima abierta y yo ofrezca un precio de transferencia preferente para una persona que está relacionada a mí, sea porque es conocida, un gran amigo mío, y yo a él le vendo a un precio distinto del valor o el que verdaderamente pudiera tener. Como, por dar un ejemplo, que hace muy poquito ocurrió, el caso de que fue todo un conflicto con respecto al fideicomiso ciego del presidente Piñera en la venta de acciones, venta y compra de acciones de la minera Dominga. A un particular, no me recuerdo el nombre, porque tampoco quiero decir el nombre particular. Entonces, para que sepan y se vayan viendo cómo es importante esta noción del gobierno corporativo y por qué o qué posibilidades podían tener estos socios gestores, es decir, que tengan una verdadera posibilidad de tomar estas decisiones entregando precios preferentes a terceros que quizás no se condicen con el valor que verdaderamente tiene la acción, pero lo que yo pretendo, uno, hacer una transferencia a un menor valor a un tercero que va a afectar a los socios minoritarios, o busco hacer una venta anticipada para yo obtener un mejor precio y luego que los socios minoritarios se vean afectados por esa decisión interna que yo tomo. Eso es lo que busca la regulación del gobierno corporativo, y eso es lo que busca, si lo vemos desde el punto de vista interno, los planes de compliance. Y por otro lado, también podría ocurrir una desviación de oportunidades de negocio, es decir, cuando la empresa descubre un buen negocio y este se desarrolla, por ejemplo, solo para beneficio del controlador o para los ejecutivos. Es decir, también no solamente se refiere a que yo trate de alguna forma afectar el valor de la acción o de ofrecer un valor preferente, utilizar información privilegiada, otra situación que también estuvo afectada al presidente Piñera en algún momento, se le acusó, no digo que haya sido como culpable de ello, y esta utilización de la información privilegiada que pudiera llegar a afectar o que yo pudiera entregar a un tercero para beneficio de ese tercero y beneficio mío y afectación de los socios minoritarios. Y además podría ser no solo eso, sino que yo estas oportunidades de negocio, es decir, algo que pudiera ser un buen negocio para toda esta sociedad, que incluya a los socios minoritarios, solo lo informo o solo lo genero para beneficio de los socios gestores, socios directivos, socios principales, y castigo a los socios minoritarios no haciéndoles parte de eso, lo que si lo vemos desde un punto de vista de un sistema democrático interno de gobierno corporativo, jamás debiera ocurrir. La ley chilena opera fundamentalmente en lo que se conoce los derechos de control a través de la legislación y consiste en entregar derechos a las accionistas a cambio de los recursos que estos aportan a la compañía. Es decir, en Chile, nosotros, en virtud de esta ley de OPA, tenemos mayor control sobre una sociedad por la mayor cantidad de acciones en las que nosotros participemos. Además, también lo vamos a ver en la segunda hora, se incorpora en esta ley OPA un principio de, una especie de principio también de visibilizar y dar a conocer las decisiones que toma el órgano directivo, no solo a los socios gestores y no solo a los socios principales, sino también a los socios minoritarios. Entonces, para que vayan quedando algunas de las nociones de esta idea del gobierno corporativo, que vamos a seguir estudiando en la segunda hora y que aparte tienen les dejé una lectura en la plataforma.
Entonces nos vemos ahora en la segunda hora en 15 minutos más. Hasta luego.